21 cosas extrañas que Kim Jong-un hace a sus enemigos. Los métodos de Kim Jong-un para mantener el control sobre Corea del Norte se han vuelto mundialmente infames, causando asombro y horror en audiencias de todo el mundo. Su gobierno, heredado de una larga línea de liderazgo autoritario, se impone mediante una mezcla de terror psicológico, castigos impactantes y propaganda intensa. Desde que asumió el poder en 2011, Kim Jong-un ha ideado formas cada vez más brutales para silenciar la disidencia, eliminar rivales y asegurar su autoridad absoluta. Sus tácticas están lejos de ser ordinarias, empleando tanto la guerra física como psicológica para mantener el control y manipular a su círculo íntimo y a los ciudadanos por igual. Aquí profundizamos en 21 métodos escalofriantes que supuestamente Kim Jong-un ha utilizado para mantener a raya a sus enemigos y consolidar su gobierno con miedo e intimidación. Número 1. Muerte por cañones antiaéreos. La ejecución con cañones antiaéreos es uno de los métodos más impactantes y brutales de Kim Jong-un, reservados solo para los traidores más destacados o funcionarios que él considera amenazas para su régimen. A diferencia de las armas de fuego típicas, estas poderosas armas están diseñadas para el combate militar, capaces de destruir vehículos y unidades enemigas, lo que hace que su uso en un objetivo humano sea excesivamente brutal. Las víctimas son a menudo altos funcionarios o aquellos cuyas ejecuciones públicas enviarían una potente advertencia en toda Corea del Norte. Llevadas a cabo frente a testigos selectos, estas ejecuciones no solo eliminan físicamente al individuo, sino que también sirven para humillar y aterrorizar a los espectadores, mostrando que el precio de la deslealtad es la aniquilación total. Los testigos informan haber sentido horror por la fuerza abrumadora, con el impacto del arma borrando cualquier vestigio de la persona. Esta estrategia refleja a Kim Jong-un un enfoque de tolerancia cero, asegurándose de que sus enemigos no solo sean eliminados, sino borrados de la existencia, reduciéndolos a la nada e infundiendo un recordatorio aterrador de su poder absoluto sobre la vida y la muerte. Número 2. Asesinatos en el extranjero. Kim Jong-un ha llevado el asesinato a una escala global, extendiendo su alcance para eliminar enemigos percibidos más allá de las fronteras de Corea del Norte. El asesinato de su medio hermano, Kim Jong-nam, en el aeropuerto internacional de Kuala Lumpur en Malasia en 2017, es un ejemplo primordial. El asesinato de Kim Jong-nam, llevado a cabo con el altamente tóxico agente nervioso VX, fue orquestado en un lugar extremadamente público, convirtiéndolo en una audaz demostración del poder de Kim. Al elegir un lugar tan llamativo, Kim envió una advertencia de que ni siquiera el exilio puede proteger a sus enemigos de su ira. Su disposición para atacar en suelo extranjero muestra hasta qué punto está dispuesto a llegar para proteger su poder, demostrando que Kim Jong-un ve cualquier amenaza percibida, sin importar dónde se encuentre, como un objetivo potencial para la eliminación. Número 3. Experimentos humanos. Las alegaciones de experimentación humana dentro de los campos de prisioneros de Corea del Norte pintan un panorama inquietante del desprecio de Kim Jong-un por los derechos humanos. Informes de desertores y sobrevivientes sugieren que prisioneros políticos, disidentes e incluso ciudadanos comunes catalogados como amenazas para el Estado son sometidos a pruebas horribles que involucran agentes biológicos y químicos. Se supone que estos experimentos se utilizan para probar la eficacia de estos agentes, considerando a los prisioneros como sujetos desechables. Al involucrarse en experimentos humanos, el régimen no solo infunde miedo, sino que también refuerza la condición de prescindibles de aquellos considerados indignos. Esta práctica refleja los momentos más oscuros de la historia, demostrando el total desprecio de Kim por la vida cuando se trata de guerra. Mantener el control. Para aquellos desafortunados que son encarcelados, la posibilidad de tal destino sirve como un sombrío recordatorio del poder del régimen. 4. Uso de perros para la ejecución. Entre los informes más horribles de Corea del Norte está el de Kim Jong-un, supuestamente usando perros hambrientos para ejecutar a sus enemigos. Una historia destacada, aunque difícil de verificar por completo, afirmaba que un alto funcionario fue arrojado a una jaula con perros hambrientos, quienes luego lo devoraron hasta la muerte. Este método grotesco de ejecución deshumaniza a la víctima, convirtiéndola en simple presa de los animales. Tal castigo sirve para impactar y aterrorizar, reforzando el poder de Kim a través de una crueldad inimaginable. Incluso si este relato sigue sin verificarse, la mera circulación de tal historia funciona a favor de Kim, creando una cultura de miedo
donde la gente cree que los destinos más brutales esperan a cualquiera que se atreva a desafiarlo. El mensaje es claro. Los enemigos enfrentarán una brutalidad inimaginable, ilustrando el enfoque despiadado de Kim hacia el poder. Número 5. Purga de familiares. La paranoia de Kim Jong-un y su necesidad de control absoluto se extienden incluso a su propia familia, como lo demuestra la ejecución de su tío Jang Song-taek en 2013. Jang no solo era un miembro de la familia, sino uno de los personajes más influyentes en Corea del Norte, sirviendo como mentor y asesor de Kim. Sin embargo, cuando Kim sospechó que su tío estaba acumulando demasiado poder o desafiando su autoridad, ordenó la brutal ejecución de Jang. Al eliminar a un miembro cercano de la familia, Kim envió un mensaje claro a su círculo interno de que la lealtad hacia él debe ser absoluta, incluso entre familiares. La purga sorprendió a muchos, ya que los lazos familiares suelen ser respetados incluso en regímenes autoritarios. Sin embargo, en el mundo de Kim, nadie está a salvo, ni siquiera aquellos que comparten su linaje. Este enfoque despiadado fortalece su poder, asegurando que nadie dentro de su familia puede elevarse para desafiarlo. El envenenamiento de Kim Jong-nam con el agente nervioso VX, un arma química altamente letal, demostró el enfoque frío y calculado de Kim Jong-un para eliminar amenazas. El envenenamiento como método de asesinato tiene una cualidad insidiosa. Es silencioso, rápido, y si se lleva a cabo correctamente, no deja rastro. La elección de VX, una de las sustancias más mortíferas que se conocen, subrayó la determinación de Kim de silenciar cualquier desafío potencial, incluso si eso significaba arriesgar el escrutinio internacional. Este asesinato también demostró la capacidad de Kim para utilizar métodos que son tanto encubiertos como efectivos, reforzando la noción de que nadie, ni siquiera su familia, está a salvo de su alcance. Al elegir el envenenamiento, Kim mostró una preferencia por herramientas invisibles y mortales, que dejan un impacto duradero, tanto en el objetivo como en el mensaje al mundo sobre el destino que espera a quienes se le oponen. El número 7. Juicios falsos. En Corea del Norte, los juicios de disidentes políticos, rivales o cualquier persona que caiga en desgracia con Kim Jong-un no son más que montajes teatrales. Estos juicios están amañados desde el principio, con resultados predeterminados y confesiones a menudo forzadas bajo extrema presión o tortura. Los acusados son frecuentemente llevados ante un público controlado, donde son acusados de crímenes fabricados y sometidos a una intensa humillación pública antes de recibir sentencia. Este escarnio público cumple múltiples propósitos. No solo condena al individuo, sino que también refuerza la autoridad del régimen. Estos juicios falsos privan a los acusados de cualquier dignidad, transformándolos en símbolos de lo que les sucede a aquellos que traicionan al líder supremo. Todo el proceso está diseñado para subrayar el control absoluto de Kim sobre la vida, la ley y el orden en Corea del Norte, enviando una advertencia clara a cualquiera que considere la disidencia. Número 8. Campos de trabajo forzado. En la Corea del Norte de Kim Jong-un, los campos de trabajo forzados son infames por sus condiciones brutales, donde los enemigos del Estado, incluidas familias enteras, son enviados a soportar un trabajo físico implacable y angustia mental. Sobrevivientes y desertores relatan historias desgarradoras de golpizas diarias, hambruna y condiciones de trabajo extenuantes. Los campos cumplen un doble propósito para el régimen de Kim. No solo eliminan las amenazas percibidas de la sociedad, sino que también extraen valor de los prisioneros a través del trabajo forzado. La vida en estos campos es una pesadilla viviente, con prisioneros trabajando sin descanso bajo la constante amenaza de castigo. Estos campamentos son parte de un sistema de control cuidadosamente construido, asegurando que incluso después de su eliminación de la sociedad, los enemigos de Kim continúen sirviendo a sus intereses a través de su sufrimiento. La mera existencia de estos campos envía un mensaje contundente a los norcoreanos, recordándoles el destino sombrío que aguarda a aquellos que desafían el régimen de Kim. Número 9. Desaparición de funcionarios. En la Corea del Norte de Kim Jong-un, los funcionarios de alto rango que pierden el favor o caen en desgracia política. Esta táctica, conocida como desaparición, es altamente efectiva para mantener el miedo y la obediencia entre los que están en el poder. Estas desapariciones suelen ser abruptas, sin dejar rastro del paradero del individuo, ya sea que estén encarcelados, ejecutados o exiliados.
Al asegurarse de que los destinos de estos funcionarios permanezcan desconocidos, Kim inculca una profunda sensación de inseguridad y paranoia entre su círculo cercano. Los que están cerca de él son conscientes de que su posición y seguridad dependen de una lealtad y obediencia absolutas, lo que los hace más susceptibles a la voluntad de Kim. El misterio que rodea estas desapariciones mantiene en vilo incluso a las figuras más poderosas de Corea del Norte, sabiendo que cualquier paso en falso podría llevar a su propia eliminación sin dejar rastro. Esta práctica no solo elimina amenazas potenciales, sino que también solidifica el aura de imprevisibilidad y control de Kim. La lealtad entre las filas militares de Corea del Norte es primordial para Kim Jong-un, ya que el ejército es un pilar central de su gobierno. Para asegurar una lealtad inquebrantable, Kim ha sido conocido por ejecutar a generales y altos mandos militares, incluso por ofensas menores o deslealtad percibida. Estas ejecuciones son a menudo rápidas y brutales, enviando un mensaje claro de que la lealtad debe ser absoluta. Al depurar con frecuencia sus filas militares, Kim evita que cualquier líder acumule demasiado poder o influencia, reduciendo así efectivamente la probabilidad de un golpe militar. Para aquellos dentro de la jerarquía militar, el conocimiento de que incluso pequeños errores podrían resultar en la muerte. Esta táctica no solo elimina amenazas, sino que también mantiene al ejército completamente dependiente del favor de Kim. La alta tasa de rotación en el liderazgo militar asegura que la lealtad se mantenga con Kim, ya que cada nuevo líder es muy consciente de las consecuencias de la desobediencia. Número 11. Red de espías. Para mantener su control sobre la sociedad norcoreana, Kim Jong-un ha establecido una extensa red de espionaje que penetra en cada capa de la vida, desde los funcionarios del gobierno hasta los ciudadanos comunes. Esta red es tan omnipresente que la gente está motivada y en algunos casos obligada a informar sobre las acciones, conversaciones y actividades del norte y comportamientos de sus vecinos, amigos e incluso familiares. Los espías ayudan a identificar posibles amenazas, disidentes o cualquier persona con sentimientos contrarios al régimen antes de que puedan actuar contra el gobierno de Kim. La mera presencia de este extenso sistema de vigilancia crea una atmósfera de paranoia, ya que nadie puede estar seguro de quién podría estar observando o informando sobre ellos. Esta red se extiende más allá de las fronteras de Corea del Norte, con informes que sugieren que espías norcoreanos operan en países extranjeros, rastreando desertores y recopilando inteligencia. A través de esta red de espías, Kim se asegura de que las amenazas potenciales sean suprimidas, reforzando la capacidad de su régimen para detectar y eliminar la oposición en cualquier nivel. Número 12. Castigo colectivo al enemigo. En Corea del Norte, el principio de castigo colectivo se aplica de manera implacable, lo que significa que no solo el individuo, sino también toda su familia puede sufrir por su supuesta deslealtad u oposición al régimen. Esta forma de castigo es particularmente brutal, ya que afecta a familiares inocentes que pueden no haber tenido ninguna implicación en las acciones del individuo. Las familias de los traidores acusados pueden ser condenadas a trabajos forzados, encarcelamiento o incluso ejecución, dependiendo de la gravedad del crimen. Esta política crea un poderoso elemento disuasorio, ya que las personas saben que sus acciones pueden traer la ruina sobre sus seres queridos. El impacto psicológico de este castigo colectivo es profundo, ya que obliga a las personas a considerar el bienestar de sus familias por encima de todo, limitando eficazmente cualquier deseo de resistir. Al castigar a familias enteras, Kim Jong-un se asegura de que la oposición se mantenga a raya, ya que el costo personal de la rebelión se vuelve demasiado alto para que la mayoría pueda soportarlo. Número 13. Hambre como castigo. El uso de la inanición como medida punitiva en los campos de prisioneros de Corea del Norte resalta la disposición de Kim Jong-un a emplear castigos lentos y dolorosos, métodos dolorosos para castigar a enemigos percibidos. A muchos prisioneros en estos campos apenas se les proporciona suficiente comida para sobrevivir, lo que lleva a una grave desnutrición, enfermedades y, en algunos casos, la muerte. La inanición no solo es físicamente debilitante, sino también mentalmente agotadora, reduciendo a los prisioneros a un estado de desesperación. Para los presos políticos y sus familias, esta inanición se convierte en una forma prolongada de sufrimiento que sirve tanto como castigo como control. Al privar a los prisioneros de alimentos adecuados, el régimen de Kim los deshumaniza aún más, haciendo que la supervivencia sea su único enfoque. El hambre es un castigo particularmente insidioso, ya que con el tiempo descompone la voluntad de los prisioneros, debilitando tanto su resistencia física como mental.
Este método es un recordatorio contundente del control del régimen sobre cada aspecto de la existencia de un prisionero, ilustrando la dominación total que Kim ejerce sobre aquellos que considera enemigos. Número 14. Ejecución con lanzallamas. La ejecución con lanzallamas es uno de los métodos más brutales que supuestamente utiliza Kim Jong-un, subrayando su capacidad para la violencia extrema. Los lanzallamas infligen una muerte horriblemente dolorosa, quemando a las víctimas vivas y dejando poco o ningún rastro de sus cuerpos. Esta forma de ejecución es especialmente gráfica, diseñada para infundir miedo no solo en la víctima, sino también en aquellos que lo presencian o escuchan sobre ello. El uso de un método tan intenso refleja la determinación de Kim de castigar a sus enemigos con el máximo sufrimiento, enviando un mensaje claro de que la traición o deslealtad no serán toleradas. Este método también deja una impresión duradera en quienes quedan, recordándoles las horribles consecuencias de la desobediencia. Al elegir castigos tan extremos, Kim amplifica su reputación como un líder despiadado, asegurándose de que incluso la idea de oposición esté impregnada de terror. Número 15. Humillación pública. La humillación pública es una táctica frecuentemente empleada por Kim Jong-un para degradar a los enemigos y despojarlos de cualquier dignidad remanente. Las personas acusadas de crímenes, a menudo con cargos fabricados, son obligadas a confesar públicamente, enfrentándose a interrogatorios humillantes frente a multitudes que incluyen a sus conciudadanos y funcionarios. Estas confesiones, generalmente forzadas y escenificadas, cumplen un doble propósito. Vilifican al acusado, retratándolo como enemigo del Estado, y al mismo tiempo refuerzan la imagen de Kim como un líder supremo infalible. El espectáculo público asegura que el acusado se transforme en un ejemplo aleccionador, ilustrando el dominio del régimen incluso sobre los aspectos más personales de identidad y honor. Esta táctica psicológica está meticulosamente calculada para erosionar cualquier sentido de autoestima o fortaleza que el individuo pueda tener, quebrándolos mental y socialmente antes de que se imponga cualquier castigo final. La humillación pública, como instrumento de miedo y control, deja una impresión duradera en la población, recordándoles que la oposición puede llevar no solo al castigo físico, sino también a una degradación social completa. Este temor a la humillación, junto con el riesgo de encarcelamiento o muerte, refuerza el control de Kim sobre la sociedad, ya que las personas evitan oponerse a él para proteger tanto sus cuerpos como sus reputaciones. Número 16. Ejecuciones públicas. Son una herramienta poderosa que Kim Jong-un utiliza para infundir miedo y asegurar el cumplimiento entre los norcoreanos. Estos eventos brutales están meticulosamente orquestados, obligando a grandes multitudes a asistir, incluyendo a familiares, amigos, colegas e incluso niños pequeños, creando un ambiente donde el peso del poder del régimen es innegable. Cada ejecución pública está destinada a ser un espectáculo inolvidable, un recordatorio gráfico de las severas consecuencias que aguardan a cualquiera que se atreva a desafiar el régimen. Los testigos de estas ejecuciones se ven profundamente afectados. Se marchan con una conciencia aumentada del control absoluto de Kim sobre la vida y la muerte. Para los que asisten, el espectáculo no es solo un castigo para los condenados. Es un mensaje para todos los que observan de que el alcance de Kim se extiende a todos, y que incluso el más pequeño acto de desobediencia podría llevar a una espantosa muerte pública. Este miedo actúa como una cadena invisible, atando a la gente a una obediencia inquebrantable. Al emplear ejecuciones públicas como un espectáculo deliberado, Kim refuerza su gobierno mediante el terror, asegurando que la lealtad no sea una opción, sino una estrategia de supervivencia. 17. Reescribiendo la historia. El control de Kim Jong-un se extiende más allá del presente y penetra en la narrativa histórica de Corea del Norte, donde aquellos que caen en desgracia son frecuentemente borrados de los registros oficiales. Esta reescritura de la historia está diseñada para eliminar cualquier contribución positiva o logro atribuido a antiguos aliados, funcionarios o figuras influyentes, que una vez tuvieron poder pero que luego se convirtieron en amenazas para el régimen. Al manipular los relatos históricos, Kim no solo fortalece su posición como el único líder legítimo, sino que también impide que cualquier exfuncionario se convierta en un símbolo de resistencia o en un punto de reunión para futuras disidencias. Esta táctica disminuye sistemáticamente la existencia del individuo, borrándolo efectivamente tanto de la memoria como del legado, asegurando que incluso en la muerte, su influencia sea anulada. A través de esta práctica,
Kim consolida su autoridad absoluta sobre tanto el presente como el pasado, demostrando su poder para controlar no solo la vida y la muerte, sino también el legado que las personas dejan atrás. La reescritura de la historia refuerza su imagen como el gobernante eterno de Corea del Norte, simbolizando que en su tiempo, en su régimen, la lealtad debe ser inquebrantable y cualquier desobediencia será olvidada, como si el disidente nunca hubiera existido. Fase 8. Tortura antes de la ejecución. Para muchos enemigos del Estado, la tortura es un preludio agonizante antes de la ejecución, convirtiendo sus días finales en una experiencia implacable de sufrimiento. Los métodos de tortura reportados bajo el régimen de Kim Jong-un incluyen golpizas severas, inanición intencional, privación prolongada del sueño y manipulación psicológica implacable, todos meticulosamente diseñados para quebrar a las personas tanto física como mentalmente. Esta crueldad sistemática sirve para múltiples propósitos, como una forma de castigo, una herramienta para extraer confesiones forzadas y un medio para mostrar el implacable poder del régimen. Las confesiones forzadas obtenidas bajo coacción se presentan luego en juicios escenificados meticulosamente, creando una narrativa pública que justifica las duras acciones del régimen y refuerza la imagen de control de Kim. Al someter a los enemigos a este tormento prolongado, Kim se asegura de que sean completamente derrotados en cuerpo y espíritu, convirtiéndose en ejemplos perdurables para cualquiera que considere disentir. Esta práctica no solo resalta la crueldad incrustada dentro del régimen, sino también su compromiso de maximizar el sufrimiento, mostrando que el castigo en Corea del Norte es un instrumento de dominación calculado. A través de este enfoque brutal, Kim asegura su dominio, garantizando que la oposición sea sometida por completo mucho antes del acto final de ejecución. Campañas de difamación propagandística. El régimen de Kim Jong-un emplea propaganda para destruir la reputación de sus enemigos, etiquetándolos como traidores, espías o agentes extranjeros. Estas campañas de desprestigio se difunden a través de medios controlados por el Estado, moldeando la percepción pública del régimen. Moldear la percepción pública y presentar a los individuos como amenazas para la nación. Al crear una atmósfera de sospecha, Kim justifica los duros castigos aplicados a estas personas, presentándolos como necesarios para la seguridad nacional. Las campañas de propaganda suelen ser exageradas, pintando a los acusados de la peor manera posible. Esta táctica no solo desacredita al individuo, sino que también reúne al público alrededor del régimen, reforzando la autoridad de Kim como el protector de Corea del Norte. El público, alimentado con una dieta constante de información aprobada por el régimen, a menudo acepta estas representaciones como verdad, aislando aún más a los acusados y legitimando su castigo. 20. Apuntando a los líderes religiosos. El régimen de Kim Jong-un percibe a los líderes religiosos como amenazas, temiendo que su influencia pueda ofrecer alternativas ideológicas a las enseñanzas del Estado y perturbar la lealtad total que exige el régimen. Las figuras religiosas que acumulan seguidores o que no se adhieren estrictamente a las directrices del régimen a menudo son objeto de acoso, encarcelamiento o algo peor. Al suprimir a estos líderes, Kim elimina efectivamente cualquier fuente de lealtad competidora, asegurando que la devoción se dirija únicamente hacia el Estado y su líder supremo. Esta táctica refleja la ambición de Kim de controlar no solo la influencia política, sino también la espiritual, reconociendo que la religión puede proporcionar una base poderosa para la comunidad, la resiliencia y la resistencia potencial. La represión de los líderes religiosos subraya el compromiso del régimen de prevenir cualquier ideología que pueda rivalizar con el control estatal, reforzando así el papel de Kim como la autoridad incuestionable de Corea del Norte. A través de esta dura represión, Kim envía un claro mensaje de que incluso las formas no políticas de influencia son inaceptables, ilustrando su deseo de control absoluto sobre todos los aspectos de la vida en Corea del Norte, desde las creencias personales hasta la lealtad pública, sin dejar espacio para sistemas alternativos de fe o autoridad. 21. Ejecución por mortero. La ejecución por mortero es quizás uno de los castigos más extremos y simbólicos que supuestamente utiliza Kim Jong-un, destacando su compromiso con la aniquilación total de sus enemigos. En este método, el cuerpo de la víctima es completamente destruido, cumpliendo con la supuesta instrucción de Kim de no dejar rastro alguno. La ejecución no solo sirve como un castigo brutal, sino también como un mensaje para aquellos que podrían considerar: no quedará nada de ellos,
Este método refleja la inclinación de Kim por la violencia extrema y los castigos teatrales, creando un sentido de temor entre sus súbditos. Al elegir un método así, Kim enfatiza que la desobediencia no será recibida solo con la muerte, sino con la eliminación total, sin dejar espacio ni siquiera para el recuerdo de sus enemigos. El gobierno de Kim Jong-un se define por métodos de control extremos, imaginativos y psicológicamente devastadores. Estas 21 tácticas revelan a un líder que utiliza el terror como su herramienta principal, asegurando la obediencia a través de castigos brutales, erradicación y manipulación psicológica. Cada uno de estos métodos sirve para reforzar el poder de Kim, eliminando amenazas y disuadiendo la oposición mediante el miedo. En su búsqueda de control absoluto, Kim Jong-un ha creado un régimen que opera mediante la intimidación, asegurando que incluso la mera idea de disidencia sea impensable.